Hola a todos, mi nombre es Yasmín Lisset Lozano Mamani, soy estudiante de la Universidad Privada del Norte y junto a mis compañeros Vargas Morán Fátima, Chilcón Díaz Carol y Valdés Gil Alexander conformamos el grupo número 2. Hoy hablaremos de esta videoreseña titulada Los 3 motivos del oidor peruano. El autor de esta obra es Ricardo Palma, quien es conocido principalmente por su obra Tradiciones Peruanas. En Los 3 motivos del oidor, Palma, como en otras de sus obras, combina elementos históricos con anécdotas y humor, reflejando la idiosincrasia de la sociedad peruana de su tiempo. El título de esta obra hace referencia a los 3 problemas centrales que atormentan al protagonista, que es un monitor de la Real Audiencia. Estos 3 motivos son fundamentales para entender tanto la trama de la obra como la crítica social que Palma realiza. Título: Los 3 motivos del oidor. Libro: Tradiciones Peruanas. Autor: Ricardo Palma. País: peruano. Género: literario, narrativo. Editorial: Imprenta Liberal. Año de publicación: 1872. 600 páginas. Los 3 motivos del oidor y otras obras de Ricardo Palma tienen como objetivo principal tanto el entretenimiento como el rescate y la preservación de la historia y crítica social. Ricardo Palma fue un escritor romántico, costumbrista y tradicionalista, famoso principalmente por sus relatos cortos de ficción histórica, reunidos en el libro Tradiciones Peruanas. Cultivó prácticamente todos los géneros: poesías, novela, drama, sátira, crítica, crónica y ensayo. El tema principal del cuento es la justicia y la moralidad, y sobre cómo estas dos influyen en aspectos personales y sobre cómo un juez u oidor toma las decisiones en base a estas. Subtemas que se identifican en el cuento. Tenemos la violencia y el abuso de poder. Palma nos muestra en la obra situaciones en las que se evidencia la violencia y el abuso de poder y sobre cómo estas influyen en contra de la justicia. Otro subtema es el honor y la reputación. Este punto nos habla sobre cómo los personajes tienden a preocuparse por la reputación familiar y personal y su honor y cómo estos se ven afectados por las decisiones que toman. Tenemos las consecuencias de las decisiones judiciales. A medida que avanza el cuento, se evidencia cómo las decisiones tomadas por los oidores pueden llegar a ser perjudiciales en un futuro a las personas implicadas. Último punto, tenemos la moralidad individual y la ley. En este punto se evidencia el conflicto entre lo que es legal y lo que es moralmente correcto, mostrando a veces cómo la ley puede estar en desacuerdo con la ética personal. La trama de esta obra es notable por su experiencia para retratar de manera ingeniosa y satírica la realidad de la administración colonial en el Perú. Palma crea un ambiente de intriga y corrupción que refleja la decadencia y el desorden del sistema judicial de la época. En cuanto a los personajes, Palma logra transmitir la ironía y la hipocresía de estos personajes a pesar de sus rangos oficiales, lo que hace que el lector vea con claridad las falencias morales y éticas de estos personajes y reflexione sobre la corrupción y la injusticia del sistema colonial de la época. Trama y ambiente sombrío. El oidor paseaba por los oscuros pasillos del Palacio Virreinal, donde las sombras de los candelabros apenas si lograban disipar la penumbra que lo envolvía todo. El eco de sus pasos resonaba en el silencio sepulcral, añadiendo una nota de misterio y desasiego al ambiente. Esta cita describe el ambiente sombrío y desolado del Palacio Virreinal, contribuyendo a crear una atmósfera opresiva que refleja la decadencia y la corrupción del país y del sistema judicial colonial. Palma utiliza esta ambientación para crear y resaltar la tensión y el malestar que impregna la vida en el virreinato. Profundidad de los personajes. El oidor, al contemplar su reflejo en el espejo de su despacho, no solo veía a un juez, sino también a un hombre consumido por la avaricia y la ambición. La mirada vacía y los rasgos endurecidos de su rostro eran el fiel reflejo de sus propias intrigas y traiciones. Esta cita revela la lucha interna del personaje por justificar sus acciones corruptas y la conciencia de su propia decadencia moral, lo que demuestra la habilidad de Palma para crear personajes con los que el lector pueda identificarse y empatizar. Los 3 motivos principales del oidor para investigar y perseguir a Don Juan, el protagonista, son los siguientes: justicia y cumplimiento de la ley. El oidor representa la autoridad judicial.
protección de la moral y el orden social. Don Juan, con su estilo de vida licencioso y su falta de respeto por las normas establecidas, interés personal y vanidad. El oidor tiene un deber moral y legal de perseguir a Don Juan. También es evidente que su búsqueda está motivada en parte a su propio prestigio y reputación. Algunas sugerencias para mejorar la narrativa de los tres motivos del oidor. Desarrollo de personajes. Desarrollo tanto al oidor como a Don Juan como personajes complejos y multifacéticos. Ambigüedad moral. Introduce elementos que cuestionen la pureza moral del oidor. Contexto histórico y social. Sitúa la historia en un contexto más amplio de la sociedad de la época. Tensión narrativa. Aumenta la tensión y el suspenso a medida que el oidor se acerca en el cuento. Estilo literario. Experimenta con el estilo narrativo y la voz del narrador para crear un estilo vívido. Final resonante. Asegúrate que el desenlace del cuento sea satisfactorio. Tema universal. Explora temas universales como la justicia, la moral, la ambición y el poder de la redención. Al tener en cuenta estas sugerencias, se podrá mejorar la estructura, el contenido y la resonancia emocional de los tres motivos del oidor. Recomiendo Los tres motivos del oidor de Ricardo Palma, ya que esta obra combina historia y humor de una manera brillante, ofreciendo así una visión única de la sociedad peruana en tiempos virreinales a través de las vivencias de un monitor de la Real Audiencia de Lima. Si les gusta la historia con un toque de ironía y profundidad social, esta lectura les encantará. Gracias por su atención, espero que disfruten de esta fascinante obra. Hasta pronto.